La función principal del aparato de Golgi es la de procesar, empaquetar, distribuir y secretar sustancias celulares. El aparato de Golgi trabaja como una línea de ensamblaje, también madura proteínas, las cuales vienen del retículo endoplásmico rugoso. El aparato las madura y las expulsa al exterior de la célula o también hacia los lisosomas. El aparato de Golgi está constituido de unos sacos llamados cisternas. Estas son alrededor de 5 a 7 cisternas, las cuales las voy a presentar en lo demás. Bueno, este es el aparato de Golgi. La función de esta es la de madurar proteínas que entran provenientes del retículo endoplásmico rugoso. Al principio están dos cisternas que son llamadas cisternas cis. Estas están en contacto con el retículo endoplásmico rugoso. Estas son las que reciben las proteínas que vienen de ahí. De ahí vienen tres cisternas intermedias. La función de estas es madurar la proteína que viene del retículo endoplásmico rugoso y están en estas tres para poder madurarse. Por último están las últimas dos cisternas, que son las cisternas trans. Estas lo único que hacen es expulsar o liberar, por así decirle, a la proteína hacia el exterior de la célula. Y aquí están las proteínas que ya son liberadas. Hay proteínas que no necesitan entrar al aparato de Golgi. ¿Por qué? Porque ya han sido maduradas anteriormente. Se maduran mediante los ribosomas, las cuales se encuentran en el citoplasma. Entonces, por esa razón, ya no necesitan tener que entrar al aparato de Golgi para poder madurarse y ser liberadas al exterior de la célula. Lo que hacen es que pasan por el exterior del aparato de Golgi para así poder ser expulsadas. Ya no entran, pasan por el exterior. Citoesqueleto. ¿Qué es el citoesqueleto? Es una estructura celular que está compuesta por filamentos, la cual se encuentra en el citoplasma. La función principal del citoesqueleto es la de brindar sostén y arquitectura a la forma de la célula. Está compuesta de tres fibras, las cuales son las fibras de actina, los filamentos intermedios y los microtúbulos. El microtúbulo es el componente más importante que conforma el citoesqueleto. ¿Por qué? Porque asocian la forma de una forma estable, como lo podemos ver. Tienen la capacidad de crecer y de acortarse. Son dinámicas, al igual que todos los filamentos de actina. También ayudan a los microorganismos a moverse por medio de los cilios y también de los flagelos. Los filamentos de actina son los siguientes. Miden aproximadamente 7 nanómetros, esto es un filamento de actina. Constituyen los filamentos y son partículas en forma de globo. Aquí son una bolita circular y no tienen una forma de barra. El filamento de actina gira sobre su propio eje en forma de hélice y están unidas a una serie de proteínas. Aquí están unidas, ya está el filamento de actina completo. Los filamentos intermedios. Estos filamentos no son desarmables. Se encuentran por todo el citoplasma de la célula. Miden 10 nanómetros y están igual en una forma se forman en globo. Por eso tienen una N terminal. También se encuentran en el núcleo de la célula y se forman una estructura a la cual se le denomina lámina nuclear. Esta lámina nuclear se puede clasificar en filamentos de queratina, en filamentos de vimentina, en neurofilamentos y en láminas nucleares. Ya mencionado lo anterior, ahora voy a mostrarles cómo se forma una hebra de queratina.
lo voy a decir paso por paso. Para formar la hebra de queratina se necesita partir de una proteína secundaria. Se necesita una queratina ácida y una queratina básica para que se forme un monómero. Estas dos se enrollan y forman un dímero. Se necesitan dos dímeros para que se pueda formar un tetrámero. Se necesitan 4 tetrámeros para formar un protofilamento, que es este de aquí. De ahí se necesitan 4 protofilamentos para que se forme una protofibrilla. Y se necesitan 4 protofibrillas para que se pueda formar la hebra de queratina, que es esta que tenemos al final. Los neurofilamentos. Estos neurofilamentos miden aproximadamente 10 nanómetros. Se encuentran en las neuronas y los axones del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. Estos neurofilamentos se relacionan con sus vecinos a través de las proteínas. La función principal de los neurofilamentos pues es estructural. Los biofilamentos son los responsables de poder modular el movimiento y de proporcionar también estabilidad estructural a los procesos astrocitarios. Son representados por la proteína ácida fibrilar de la glía y no se encuentran en todas las células gliales, solamente se encuentran en el citoplasma, en los astrocitos y los que están asociados a esta. Los filamentos de dismina se encuentran en el músculo liso y en el músculo estriado. No tienen ninguna relación con la contracción. Su relación principal es con la estructural y la de interconexión. Estos filamentos están formados principalmente por la proteína dismina. Comparten la localización con los diferentes músculos que ya mencioné anteriormente. Por último están las láminas nucleares. Estas láminas están constituidas por 3 tipos de polipéptidos. Forman los dímeros de lámina, los cuales se juntan para dar lugares a algo llamado redes. Estas redes se disponen en una forma de malla y son las más importantes para la organización de la forma nuclear de la célula. Este es el transporte activo de la membrana. Existen 2 tipos de transporte, el transporte activo y el transporte pasivo. En el transporte pasivo no se necesita el gasto de energía. En este va de donde hay más solutos hacia donde hay menos solutos. En cambio, en el transporte activo sí se necesita la energía y este tipo de transporte hace todo lo que la célula requiera, todo. En el transporte pasivo de la membrana está la osmosis. Esta es un tipo de transporte libre. La función de la osmosis es la de mantener hidratada la célula. Este proceso no tiene ningún gasto de energía porque es pasivo. Son moléculas de agua las cuales son transportadas a través de la membrana desde menor concentración de soluto hacia mayor concentración de soluto, o sea, de menor a mayor. También sirve como la regulación del volumen de la célula. Esto es cuando la célula se protege para que ya no siga entrando agua y así se pueda impermeabilizar. Para el transporte activo se necesitan las proteínas portadoras. En este caso están las uniportadoras, las importadoras y las antiportadoras. Las importadoras y las antiportadoras son con transporte. En la uniportadora solo se transporta una proteína en un solo sentido, ya sea de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Como segunda están las antiportadoras, que son estas. Estas traspasan 2 sustancias a la vez, pero van en sentido contrario, una va hacia arriba y una va hacia abajo.
Por último está la importadora. Estas también pasan dos sustancias a la vez, pero en un solo sentido, hacia abajo. Por último está la difusión facilitada. Este es un tipo de transporte mediado. Aquí es necesaria la ayuda de una proteína integral, porque las moléculas que atraviesan la membrana pueden ser más grandes o insolubles en lípidos. Entonces necesitan ser transportadas con la ayuda de esta proteína integral para que puedan atravesar la membrana. Este tipo de transporte, el cual es el pasivo, se encuentra los factores que determinan el volumen celular. ¿A qué me refiero con esto? Al cómo se comporta la célula al momento de la osmosis. Están los tres tipos: está la solución isotónica, la solución hipertónica y la solución hipotónica. La solución hipotónica es cuando las células se mantienen, o sea, no tiene ni más soluto de agua ni menos soluto de agua. La célula está en su nivel. En la solución hipotónica es cuando la célula se engorda, por así decirlo. Es cuando entra mayor soluto de agua hacia el interior de la célula, y eso hace que la célula tenga una forma gordita. Y por último está la célula hipertónica. En esta solución la célula no tiene el suficiente soluto de agua, y lo que pasa es que la célula, en lugar de tener su forma normal o estar gorda, se seca por completo y no tiene ningún soluto de agua. Este tipo de transporte, el cual es el pasivo, se encuentra los factores que determinan el volumen celular. ¿A qué me refiero con esto? Al cómo se comporta la célula al momento de la osmosis. Están los tres tipos: está la solución isotónica, la solución hipertónica y la solución hipotónica. La solución hipotónica es cuando las células se mantienen, o sea, no tiene ni más soluto de agua ni menos soluto de agua. La célula está en su nivel. En la solución hipotónica es cuando la célula se engorda, por así decirlo. Es cuando entra mayor soluto de agua hacia el interior de la célula, y eso hace que la célula tenga una forma gordita. Y por último está la célula hipertónica. En esta solución la célula no tiene el suficiente soluto de agua, y lo que pasa es que la célula, en lugar de tener su forma normal o estar gorda, se seca por completo y no tiene ningún soluto de agua. Por último está la difusión facilitada. Este es un tipo de transporte mediado. Aquí es necesaria la ayuda de una proteína integral, porque las moléculas que atraviesan la membrana pueden ser más grandes o insolubles en lípidos. Entonces necesitan ser transportadas con la ayuda de esta proteína integral para que puedan atravesar la membrana. Para culminar con este tema está el transporte activo. Como le mencioné anteriormente, en el transporte activo es necesaria la energía, porque este tipo de transporte hace todo lo que la célula requiera. Este tipo de transporte requiere de tres proteínas: uniportadoras, antiportadoras y semiportadoras. Las voy a explicar con la ayuda de una imagen ahorita. Para el transporte activo se necesitan las proteínas portadoras. En este caso están las uniportadoras, las semiportadoras y las antiportadoras. Las importadoras y las antiportadoras son con transporte. En la uniportadora solo se transporta una proteína en un solo sentido, ya sea de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Como segunda están las antiportadoras, que son estas traspasan dos sustancias a la vez, pero
van en sentido contrario, una va hacia arriba y una va hacia abajo. Por último está la importadora. Estas también pasan dos sustancias a la vez, pero en un solo sentido, hacia abajo. También está el transporte activo primario. Aquí está el consumo energético del ATP. También está acoplado hacia el movimiento del soluto hacia el transportador. Este tipo de transporte regula el sodio y el potasio y es antiporte también. Hola, mi nombre es Adela Mayo y el día de hoy les voy a hablar sobre la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es una estructura compleja constituida por células endoteliales de la red capilar del sistema nervioso central. El endotelio de los capilares cerebrales se caracteriza porque cada borde celular está íntimamente unido a la célula adyacente que hace impermeable la pared celular del capilar. En los mamíferos, la barrera hematoencefálica regula y restringe el acceso al parénquima nervioso de múltiples sustancias y moléculas que circulan en la sangre para mantener la homeostasis del microambiente químico del sistema nervioso central. La barrera hematoencefálica evita que cualquier sustancia que se encuentre a nivel de la circulación sistemática entre al sistema nervioso central, como son las sustancias no liposolubles o puede ser igual proteínas. Este es un ejemplo de la barrera hematoencefálica. En la parte central podemos encontrar la luz del vaso sanguíneo, el astrocito, la membrana basal, la neurona, la unión adjuntadas y las células endoteliales y también el pericito. Los astrocitos son células localizadas en el sistema nervioso central, en el encéfalo y en la médula espinal. Sus funciones pueden limitarse a mantener la homeostasis neuronal y a la formación de las barreras del sistema nervioso central. Las funciones de la barrera hematoencefálica son protección al cerebro y transporte selectivo de la red capilar al parénquima cerebral. Las sustancias atraviesan la barrera hematoencefálica por transistosis mediada por receptores, difusión transmembranal y mecanismos de acarreo y transportadores. Este es un ejemplo de transporte en el cual ocurre la endocitosis y la exocitosis. En la exocitosis se mueven sustancias que salen de la célula. Las sustancias tienen dos vías de acceso al sistema nervioso central, pero la mayoría no exceden a él, ya que pueden llegar al líquido intersticial cerebral por circulación capilar o acceder al sistema nervioso central por difusión del líquido cefalorraquídeo. En el primer caso, las moléculas deben atravesar la pared de los capilares cerebrales. Esta pared constituye propiamente a la barrera hematoencefálica. Las células endoteliales de estos capilares difieren por la ausencia de poros intracelulares. Estas células también están estrechamente adosadas y existen bandas que cierran herméticamente el espacio intracelular. Existe una membrana basal, que igual es una membrana de protección, que forma un revestimiento continuo alrededor del endotelio. También hay una capa discontinua de pericitos, que estas células tienen forma de araña, cuyas prolongaciones citoplasmáticas siguen un curso circunferencial alrededor del capilar. Los capilares de otros tejidos están estrechamente en contacto con otras células, pero en los capilares del sistema nervioso central, la disposición de las células gliales, astrocitos, forman un revestimiento que impide más el paso, que cubre el 80% de la superficie del capilar. Existe una dificultad en el paso de sustancias para que lleguen al cerebro, ya que estas deben de atravesar todas las membranas que se encuentran en la barrera antes de llegar a esta. La barrera hematoencefálica es una barrera que confiere cierta impermeabilidad al sistema nervioso central, ya que es un factor de protección frente a sustancias que ingresan al organismo. Las características fisicoquímicas que debe tener una sustancia para que pueda pasar a través de la membrana hematoencefálica es su afinidad por agua, lípidos de membrana y proteína de membrana. El transporte de sustancias al cerebro depende de los mecanismos de transporte presentes en la barrera hematoencefálica, y la difusión de estos compuestos depende también de las características fisicoquímicas de la molécula.
Algunas enfermedades afectan la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Esto afecta el paso de las sustancias a esta. Las propiedades de permeabilidad de la barrera hematoencefálica son controladas únicamente por las células endoteliales de los capilares. El movimiento del soluto por la barrera endotelial capilar es a través de dos membranas, las células endoteliales luminales y las aluminales, que están separadas por el citoplasma. Existen varios sistemas de transporte implicados en la absorción de compuestos por el cerebro a través de la barrera hematoencefálica, que incluyen el transporte pasivo, que es la difusión simple de moléculas lipofílicas, y el transporte activo, que es el transporte mediado por receptores, y absorción y transporte activo, que es el de salida. El transporte mediado por portadores. En los portadores son transportadores restringidos a la membrana y transportan moléculas relativamente pequeñas a través de la membrana celular endotelial, usada para facilitar el paso de nutrientes, como son lexosa, nucleósido, base púrica, aminoácidos al cerebro. El transporte activo de salida. En ese transporte, los transportadores funcionales de aniones orgánicos también están presentes en la barrera hematoencefálica y restringen la captura de ciertas sustancias y moléculas en el cerebro. Estos sistemas se conocen como transporte de salida, que incluye la glucoproteína P. Y el transporte mediado por receptores. El transporte mediado por receptores es un proceso iniciado en la endocitosis del complejo ligando-receptor, como había mencionado anteriormente. Este tipo de transporte depende de la energía y es saturable. Los receptores son capaces de transportar moléculas grandes, como son las proteínas, y partículas muy pequeñas. Para que una sustancia pueda pasar libremente a través del endotelo cerebral, la hidrofobicidad de la molécula es un requisito muy importante, ya que las moléculas lipofílicas deben tener un peso molecular inferior de 600 daltons para entrar como que pasivamente a través de la membrana. Las predicciones sobre la permeabilidad incluyen el potencial de una molécula que adhiere a los iones de hidrógeno, la sustitución de los grupos de un ion de hidrógeno por grupos que no tienen afinidad por estos iones aumenta la lipofilidad de una molécula. Estos factores podrían deducir el tiempo de permeabilidad en el plasma debido a la rápida eliminación de las moléculas altamente lipofílicas, a la mala solubilidad de estas sustancias en los líquidos corporales. Este es un ejemplo de cómo se puede observar la barrera hematoencefálica. Los ericitos cubren cerca de un tercio de la superficie capilar. Los astrocitos sostienen estos capilares con sus procesos periculares. Hola, mi nombre es Jessica del Carmen Hernández Pérez y voy a hablar acerca de lo que es la barrera placentaria. Empezaré mencionando en lo que consiste y las funciones que tiene la placenta. La placenta se desarrolla durante la gestación en lo que son las hembras de los mamíferos. Esta pues consiste en una masa esponjosa, la cual se encuentra adherida al útero. También es responsable de lo que es la transmisión de nutrientes y oxígeno entre la madre y pues el embrión. Esta aparece al momento de realizarse la fecundación y a lo largo de los 9 meses va teniendo mayor tamaño dependiendo de la dimensión del bebé. Se desarrolla gracias a las células que poseen pues los espermatozoides y el óvulo. Pues como mencionaba, es responsable de la transmisión no solo de nutrientes, también de hormonas y de oxígeno al bebé, así como también ayuda a eliminar desechos. Y una hormona muy importante que produce es la gonadotropina coriónica. Esta, junto con otras hormonas, ayuda a ver en las mujeres el cambio, por decirlo así, maternal, y por un ejemplo sería el cambio en las mamas. Esta tiene dos membranas, una interna y una externa. La interna se llama amnios, la cual contiene lo que es el líquido amniótico y el feto en su interior. La membrana exterior se llama
corión y contiene el amnios y lo que es parte de la placenta. Bueno, funciones específicas de la placenta, pues se tiene lo que es el metabolismo placentario. Esta pues al principio del embarazo va sintetizando lo que es glucógeno, colesterol, ácidos grasos, los cuales pues actúan como una fuente de nutrientes y asimismo dan energía para el embrión o el feto. Igual una de las funciones específicas es el intercambio de gases. Como ya lo mencionaba, pues intercambios de gases como el oxígeno, el dióxido de carbono y monóxido de carbono, y estas se realizan por lo que es la difusión simple. El feto puede extraer de 20 a 30 milímetros de oxígeno por minuto de lo que es la circulación de la madre, y pues ello es comprensible de que el suministro de oxígeno, en caso de que la madre tenga algún traumatismo o cualquier otra cosa, no puede ser mucho, no puede ser de mucho tiempo lo que sea no puede ser de mucho tiempo que no tenga suministro de oxígeno, ya que pues con un minuto que no haya suministro de oxígeno, pues para el feto puede ser letal. Más que nada hablando de la competencia inmunológica, esta pues comienza a desarrollarse tardíamente en lo que es el primer trimestre. Pues en este momento, lo que es el primer trimestre, el feto pues empieza a producir lo que son los componentes del complemento. Hablando de esto, las inmunoglobulinas, estas pues pertenecen en lo que es su totalidad a las inmunoglobulinas G maternas, pues estas comienzan a ser transportadas desde la madre al feto a partir de lo que es la semana número 14. Pues hablando de todo esto, la barrera placentaria o la placenta pues es una barrera celular muy compleja. Esta es derivada embriológicamente de tejidos fetales y pues maternos. La mayoría de los fármacos administrados en lo que es en el embarazo, pues la verdad que pueden atravesar la barrera, o sea, a la circulación fetal, y pues se alcanza un equilibrio muy rápido entre ambas circulaciones y la concentración de los fármacos y de sus metabolitos en lo que es la circulación fetal y equiparable a lo que es en la concentración en la sangre materna. Los fármacos sí pueden afectar al feto cuando se utilizan a lo largo de lo que es la gestación, y pues también en lo que es el momento del parto, por ejemplo en los anestésicos al momento del parto. Cuando los fármacos se administran en lo que es el primer trimestre de la gestación, pues va generando lo que son efectos teratogénicos de tipo morfológico. Si por ejemplo se administran en etapas avanzadas de la gestación, pues producirán otro tipo de alteraciones, las cuales serían funcionales. Bueno, siguiendo con los fármacos, tenemos en cuenta de que estos atraviesan por lo que es la difusión simple. Los fármacos que tienen un peso inferior a lo que es 600 Daltons, estos pueden atravesar fácilmente, pero aquellos que tienen un peso superior a 1000 Daltons pues se difunden con lo que es mucha dificultad. También va variando o más que nada influye mucho este paso lo que es el grado de ionización. Pues más que nada se menciona que aquellos fármacos que tienen bases de pKa elevado y los ácidos con pKa bajo, estos pues son compuestos que se ionizan mucho y pues atraviesan mal lo que es la barrera placentaria. La sangre fetal pues tiene un pH ligeramente inferior a la sangre materna, de 0.10 a 0.15 unidades de pH. Esto va determinando que en el feto se acumulen sobre todo fármacos de carácter básico, y pues un factor que favorece mucho el paso de estos fármacos
pues es la lipofilia. Igual, para seguir con todo este tema, las características morfológicas de la placenta pues varían según igual va progresando la gestación. En esta pues la superficie, intercambio entre lo que es la circulación materna y la fetal pues va aumentando. Las capas de tejido interpuestas entre los capilares fetales y la sangre materna pues también va disminuyendo lo que es grosor. La barrera placentaria es muy eficiente en lo que son, casi eficiente como los pulmones para el intercambio de gases. También pues como mencionábamos que la hipoxia fetal, esta más que nada resulta de aquellos factores que disminuyen los flujos sanguíneos uterinos y fetales. Como mencionábamos en el parto pues muchas veces, la mayoría de las veces cuando se hace una cirugía para obtener el parto, los anestésicos inhalados pues pueden cruzar la membrana placentaria, y estos más que nada al momento de ser inhalados pues van afectando la respiración del feto y obviamente utilizados pues en lo que es el embarazo. Estos pues producen lo que es la depresión respiratoria en el recién nacido. Y pues todo esto va dependiendo de muchos factores, tanto los factores maternos, placentarios y los fetales, etc. Bueno, y ahora me toca exponer a mí sobre los ligandos o receptores membranales. Los ligandos o receptores membranales son proteínas que permiten la señalización dentro de las células. Los receptores y los ligandos vienen de diferentes formas, pero siempre tienen algo en común. Algunas características de los ligandos es que son hidrosolubles o también pueden ser liposolubles. Son pequeños y también son moléculas que atraen señales a la célula. Asimismo, también permiten la señal y la comunicación hacia la célula. Algunos ejemplos de los ligandos pueden ser los péptidos y proteínas, la insulina, la amina, la endotelina y esteroides. Que cabe aclarar que esos son algunos ejemplos y pues no son todos, porque pueden ser varios que conllevan a la proteína. El ligando, para ir hacia la célula diana, el ligando es el que trae toda la información, que es el que dice como que qué hacer. Entonces, para esto el ligando tiene que pasar por lo que es el receptor para poder ingresar a la célula diana. Y de esta manera la célula diana va a hacer lo que el ligando diga, o depende de qué tipo de ligando entre. Un receptor conoce a uno o algunos ligandos que solo se une con uno o algunos receptores. Esto solo une a los que tengan de forma parecida a lo que es la forma de la base, lo que va a entrar al receptor. Muchos ligandos los que entran son muy parecidos en las formas, o sea, puede que vengan en misma forma, pero la información que trae cada uno es muy diferente y es lo que las hace diferenciarse de una de otra con la información, más no con la forma. Ya que esto pueden haber, por ejemplo, dos en forma de triangulito, porque la base que tienen que ser las mismas a la del receptor, pero puede que una traiga una información muy muy diferente a la otra. Estas al momento de unirse, ya que se unen, toda la información va a llegar hacia el núcleo. Bueno, ahora voy a pasar con los tipos de receptores. Todos los receptores traen diferente información. Así que el primer tipo de receptor son los de superficie. Estos están incrustados en la membrana y son proteínas. Estos receptores se unen al ligando por medio del exterior de la célula. Y los ligandos no necesitan atravesar la membrana extracelular.
Entonces, como estas son proteínas, se unen al ligando por medio del exterior de la célula, y así cuando ya son ligandos no necesitan atravesar lo que es la membrana plasmática. Y bueno, estos receptores de superficie, como ya vimos, tienen 3 tipos de dominios. Los 3 tipos de dominios son el extracelular, que aparece fuera de la célula, el intracelular, que es dentro de la célula, y el hidrofóbico, que es donde se extiende a través de la membrana. Y bueno, ahora toca decir sobre los receptores intracelulares. Estos son nucleares sobre la membrana nuclear. Son dentro del núcleo y también son transmembranales y está todo eso sobre el citoplasma también. Una característica de estas es que para poder unirse al ligando deben de atravesar una membrana, y estas deben de ser liposolubles, al igual que las intracelulares son proteínas también. Otra es que esta no necesita segundos mensajeros como el receptor membranal. Y bueno, voy a mostrarles un poco de más o menos cómo funciona esto de los receptores membranales. En especial el intracelular, para dejar un poco en claro la forma. Más o menos así es como funciona. Es cuando una hormona entra a una célula y se une a su receptor, y esta hace que cambie su forma, lo que permite que el complejo del receptor hormona entre al núcleo, que sería en esta parte, y así hace que el complejo receptor hormona entre al núcleo. Y bueno, si no se encontraba ya ahí. Y esta hace que regule la actividad genética. Y bueno, un dato extra de algo que atraviesa fácilmente a esto sería el estradio y la testosterona. Y bueno, ahora voy a hablar más o menos de algo que se llama la transcripción. Y bueno, en este caso el ligando es la hormona y va a hacer que entre la membrana. Esta se une a un receptor intracelular que lleva una señal que esta misma tiene que llegar al núcleo. Una vez llegando al núcleo, esta busca un ADN para poder unirse, y ya que lo encuentra, se une. Ya una vez unidos, comienza el ARN polimerasa porque le dio señal. Y bueno, ahora voy a hablar sobre los receptores de superficie, que estos ya vimos como una tipo de introducción anteriormente en el video, y pues ahorita voy a especificarme más. Los receptores de superficie son proteínas que están ancladas a la membrana. Estas se unen al ligando por parte del exterior de la célula. Estas pueden ser liposolubles o hidrosolubles porque no tienen que atravesar un receptor de superficie celular típico. Y pues estos tienen 3 dominios, que son los que ya vimos, que eran extracelular, que puede ser el que se está uniendo al ligando, el hidrofóbico, que es a través de la membrana, y el intracelular, que es en el interior. Y este último del intracelular, que es el que en el interior, es el que da la señal. Ahora voy a hablar un poco más o menos sobre lo de los receptores acoplados a la proteína G. Estos tienen 7 segmentos de proteína que cruzan a la membrana, y estas transmiten señales dentro de la célula mediante un tipo de proteína llamado proteína G. Esta tiene interacción con el GTP. El GTP es un tipo de molécula de energía, pero no genera tanta energía como el ATP. Y un dato interesante es que el 40% de los fármacos están asociados con la proteína G. Las proteínas G es como una cadena. Esas proteínas le dan señal a una célula, y de esa célula le da a otra célula, y así consecutivamente para poder llegar a donde quiere llegar. Esta proteína G no va a estar directo con lo que esta quiere o el objetivo. Por ejemplo, que si una proteína G quiere llegar a este lugar, no se va a ir acoplando a sí mismo, sino va a llevar como una cierta cadena y un cierto proceso para poder llegar a ella, que esta le va a avisar a otra y a otra y otra, y así consecutivamente. Y bueno, la importancia de la proteína G está que el GPCR está unido a diversos tipos de ligandos. Estos mismos son receptores y son olfativos, o sea, de olor, y cada uno de estos se une con una molécula de olor, donde se va a encontrar la señal del cerebro que nos hace percibir todos los olores.